lo que tiene que hacer todo el mundo que quiere hacer influencer es dejar de buscar ese perfeccionismo y empezar a crear contenido. Yo creo que es un error el pensar que cuando hay mucho está saturado y por lo tanto no es tu momento. 1% de las personas que hacen podcast sobrepasan el 5.º episodio. ¿Cómo se es influencer, tío? ¿Cómo se es influencer? Pues poniéndote a crear contenido y al final, a ver, yo creo que hay un intangible de actitud que o sea, tiene que ir contigo. Sí que es verdad que se puede entrenar y yo creo que lo que tiene que hacer todo el mundo que quiere hacer influencer es dejar de buscar ese perfeccionismo y empezar a crear contenido. No por el hecho de que creando más contenido llegas a más personas, porque de por sí considero que si creas contenido de calidad puedes llegar a más personas que si tal, pero lo que creo es que la gente tiene que crear cada vez más contenido para practicar. ¿Me entiendes lo que te digo? Para practicar a hablar en cámara, para practicar a hacer piezas de contenido de carácter más viral. Yo he tenido suerte porque mi hiperactividad, ¿vale? Hace que publiques cada minuto, ¿no? No, y esto lo he hablado, o sea, parece una tontería, pero no es tanto por el... O sea, es como un TDAH hiperactividad que tengo y lo he hablado con... Y he visto patrones en otros influencers, para aquellos pocos que se sienten identificados, si sois hiperactivos es maravilloso en el mundo de la creación de contenido, porque tu mente ya está programada para sintetizar cosas en corto periodo de tiempo. No sé si me explico. Yo, al ser hiperactivo, yo no puedo estar viéndome un vídeo... Y hoy en día lo que prima en las redes sociales son la rapidez. Entonces, si eres a veces hiperactivo, TDAH o algo de eso, pues juega a tu favor. Pero ahora ¿no te pasa, tío, que mucha gente ya está empezando, ¿no? Está como que se habla esto del mercado saturado, de que crear contenido ya es como quizás una tendencia antigua, porque hay muchísimas personas con 100 y pico seguidores que siguen creando y creando y creando contenido y le dicen, oye, abuela, sígueme, para poder tener un seguidor más, ¿no? Porque no subo, no crezco. Pues lo hablaba justo detrás de cámara. Yo creo que es un error el pensar que cuando hay mucho está saturado y por lo tanto no es tu momento. En algunos sectores, lógicamente, como puede ser el mundo de la bolsa, de los bitcoins, ¿no? La típica frase que te dicen que cuando tu taxista te recomiendan invertir en bitcoin, es el momento, ya es tarde. Pero yo creo que en la mayoría de los casos no es así, sino más bien hay más hueco, hay más mercado. De por sí yo llevo creando contenido de emprendimiento, desarrollo personal durante 6-7 años y este ha sido el mejor año cuando más que me ha ido a nivel visibilidad. Ni siquiera le estoy dedicando la mitad de tiempo. Lo que pasa es que los vídeos se están haciendo virales. ¿Por qué? Porque hay otros creadores de contenidos que están haciendo contenido de emprendimiento, de desarrollo personal. Y por lo tanto salpica. Y yo me fijé y empecé a investigar sobre esto y te das cuenta de que a lo largo de la historia de la humanidad, no solo en los negocios, sino en cualquier disciplina, se han formado pequeñas escenas culturales que han impulsado y catapultado a aquellas figuras. Pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Steve Jobs fundó Apple en 1970, en los 70, ¿qué más empresas nacieron de Silicon Valley, en este caso de California, donde fundó Apple? Microsoft, Oracle, HP. ¿Cómo es posible que 4 de las empresas más importantes en la historia que tenemos ahora mismo en el mundo de los negocios, 5 de las personas más ricas del planeta, hayan estado en los mismos años, en el mismo sitio y en el mismo sector? ¿Por qué? Porque había una escena cultural. Tú te vas a la música, por ejemplo, los Beatles en UK, y en esos mismos años estaban no solo los Beatles, sino que estaba The Who, Led Zeppelin, Rolling Stones, etc. Te vas a los artistas, Picasso, Dalí, entonces empiezas a ver patrones en donde siempre que hay movimientos culturales son en una misma demografía, etc. Lo mismo pasa con el reggaetón hoy en día. El reggaetón, entonces, ¿a quién le va mejor? ¿A Daddy Yankee o a Bad Bunny? Pues no sé, Daddy Yankee lleva haciendo reggaetón durante X número de años, Bad Bunny de repente llega y tal. Y el pensamiento de Bad Bunny ha podido haber sido, oye, esto ya está saturado por Don Omar, Daddy Yankee y los que estén cantando hoy en día. O sea, tu lema sería no pierdas aún la esperanza en esto. Es que al revés, no es que no pierdas, es que lánzate, porque muy probablemente hay más ojos
más creatividad, más gente haciéndolo, por lo tanto, eso va a salpicar en ti. Y lo decía fuera de cámara, yo cada vez que me veo un podcast de mis coleguitas de Ya Tengo Plan, me sale el podcast al lado del de Nut Project y el de Worldcast y el de tal. Entonces, el mismo algoritmo va a fomentar, ¿no? Cuando alguien se vea tu podcast, a lo mejor le sale uno mío y le sale el de la persona que va a crear el podcast. Claro, claro. Entonces yo creo que es ahí, en España creo que se está formando, y en Latinoamérica, una escena cultural en torno al emprendimiento, a los podcasts, al hacer dinero, al lifestyle, que creo que si te metes ahora, pues te vas a salpicar. Me ha hecho mucha gracia porque cuando planteábamos ahora como esta nueva etapa, ¿no? Reformulando un poco todo. Más que podcast, a mí me gusta llamarlo como charla, ¿no? Claro. Y yo me estoy aficionando porque yo no escuchaba, de hecho no consumo redes y es un gran problema para estar activo en las redes, que el equipo me echa mucha bronca. Para crear esa marca personal hay que estar ahí dándole caña. Y yo estoy más en mis negocios y mis inversiones que en lo que publico en redes. Pero ahora, pues en ese trayecto de subes a Andorra, ¿no? Vas a una reunión o lo que sea, pues te vas escuchando y vas todo esto. Pero todo el entorno decía, oye, esto ya está saturado, o sea, déjalo. Claro. El tema de podcast es más de lo mismo, charlas y hay un montón, hay 3 que lo han petado, ¿no? Y es mejor dejarlo. ¿Cuál sería como esa estrategia que tú crees desde tu experiencia, o igual la estás siguiendo también con Buzz, para empezar y poder llegar, no te voy a decir a ser influencer, porque ni es mi objetivo, creo que igual el de muchos, pero sí a tener una comunidad interesante? Sí, ¿Por dónde empezarías? Bueno, lo primero es el persistir en las cosas. Hay una data que es solo el 1% de las personas que hacen podcast sobrepasan el 5.º episodio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos empiezan haciendo podcast, pero si ya haces más de 5 episodios ya estás en el 1% de las personas que crean podcast. Entonces, si quieres destacar, pues tienes que persistir. Apartando eso, creo que hay un trabajo mental en donde el por qué estoy haciendo el podcast, si tú como persona lo que buscas es visibilidad, dinero, éxito, cosas externas, creo que al final vas a acabar desistiendo. Y creo que no es tu caso. Yo por sí me siento muy reflejado. Yo ahora creo que también voy a lanzar un podcast, pero no lo voy a hacer por la visibilidad ni por tal, sino por el acceso a figuras que de otra manera no hubiese tenido, conversaciones únicas con personas que de otra manera no hubiese tenido. Obviamente en este caso ya somos colegas y obviamente hay que empezar con gente cerca, pero imagino que tú también, y para aquel que nos esté escuchando, la idea es cada vez ir escalonando en gente que a lo mejor de otra manera no sería accesible, y esta es la excusa perfecta. Total. Entonces, si tú tienes un propósito de, oye, voy a hacer un podcast por conectar con gente maravillosa, hablar de cosas interesantes durante una hora, y es la excusa perfecta, pues ya está. Es que vas a seguir haciéndolo y te va a dar igual la visibilidad. Sí. Irónicamente vas a sobrepasar los 5 episodios y vas a petar en uno de los clips, va a llegar a millones de personas, te vas a aplicar y lo vas a petar. Entonces yo creo que es un trabajo interno y el porqué de las cosas, ¿sabes? Entonces yo veo muchos chavales que voy a hacer el podcast para hacer famoso, para tal, para cual, y ya yo sé que inmediatamente, vamos, que al 5.º podcast, cuando vean el coñazo que es, bueno, el dinero, la logística, si tienes cámaras detrás, edición, viajes, etc., te digo que no sobrepasan el 5.º episodio. Pero si lo 100%. Haces por un propósito de tú conectar con gente, flipas, estás ahí eternamente. Yo, ¿sabes qué me ha pasado, tío? Que disfruto más aquí que grabando un puñetero vídeo. Claro. ¿Cómo invertir en...? ¿Sabes? Esto no libro. Pero aquí contigo charlando, pues claro, no hay ninguna pregunta preparada. O sea, así lo decimos. Ni le he dado una lista ni nada. Y vamos improvisando. Sí. Entonces aquí fluye mucho más y creo que hay contenido de valor, como se dice, ¿no? Que ahora es un poco demagógico. Pero en la realidad hay un contenido que puedes aprovechar y, hostia, mucho más que mirarte este vídeo de ahí vibro, y ahí es donde puedes sacar esos clips o esa idea. También lo digo muy claro, porque tú hablas muy claro y me gusta hablar las cosas claras. En una hora de un podcast que podamos hacer una charla, yo saco 60 clips. Claro, claro. Si yo tengo que grabar en mi casa 60 clips, tardo un mes, ¿sabes? Entonces, por eso ahora estamos dándole más caña a este mundillo, que creo que nos va a ayudar a rebobinar todo ese tema mucho más. Y sobre todo, otro mensaje que lanzo, sobre todo para los más emprendedores, que imagino que nos siguen, no es tanto o sea, imagínate, yo quiero hacer un podcast por tener acceso a gente inaccesible, pero no es ni siquiera la hora del podcast, es
los 15 minutos antes, los 15 minutos después. Total. Donde realmente... Total. Y hay muchas veces, a mí me han hecho podcast y no por meter mierda, porque obviamente siempre agradezco. Y en este caso es distinto porque ya nos conocíamos ya antes y estuvimos ahí charlando un buen rato de nuestras cosas, pero a veces vienen chavales, llegan, hacen el set, tal, oye, muchísimas gracias y se van. Y digo, joder, qué curioso. No entiendes nada. Claro, no entiendo. No, y entiendes cómo obviamente no se funciona los el voy a juego. decir y, joder, y es un favor y yo estoy súper agradecido, pero me cuesta creer porque yo cuando he hecho podcast a veces incluso hago la canallada de citarles tal o les digo, te voy a tomar una hora, pero en realidad el podcast son 45 minutos y voy a estar 15 minutos hablando con esa figura porque creo que es importante conectar, ¿sabes? Con 100%. con ese. Y así yo he sacado pues WhatsApps y tal y cual, que a lo mejor te quedas en una conversación de mail si no tienes esos 15 minutos de tal.